Quiero compartir un mensaje que he titulado, y vea que batallé para esto. Esta madrugada Dios confirmaba esta palabra y yo lo platicaba con mi esposa y le decía, siento de Dios predicar esto. Y cuando yo le platicaba ella decía, eso debe ser. Quiero compartir un mensaje que he titulado, diga conmigo, las tres honras olvidadas. Una vez más, diga conmigo por favor, las tres honras olvidadas. ¿Está listo? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Sí le gusta que le hablen directo y las cosas como son y al corazón, basado en la Biblia, sin emocionalismo ni sentimentalismo? ¿Seguros? Dígale al que está a su lado, las tres honras olvidadas. Quiero compartir lo que dice la Biblia en el Salmo 112, verso del 1 al 10. Por eso dije que no iba a gritar mucho, porque esto es más a la conciencia que a la emoción. Salmo 112, versos del 1 al 10. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor, utilizo esta traducción y usted me puede seguir con su vista sin ningún problema. Dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia. Y por eso nunca tendrá crisis ni tropezadero. El hombre justo siempre será recordado. Vivirá sin temor a las malas noticias. Y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre. Y con mucha honra, vea una vez más, y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja. Rechinan los dientes, se consumen, pero sus malos deseos, diga conmigo, no prosperarán. Una vez más, repita conmigo, las tres honras olvidadas. Qué difícil es el que de manera directa y específica, en un momento como este, en un tiempo dominical, un tiempo lindo de la palabra y de la presencia de Dios, se nos pueda hablar de aquellas honras que la Biblia habla, que últimamente hemos olvidado. Y el hablar de la honra no tiene otro significativo, sino que cuando vamos nosotros a la Biblia, a la palabra del Señor, la honra deriva de una palabra hebrea que significa kabod en el original. En otras palabras, kabod significa gloria. Cuando nosotros hemos olvidado la honra y nos alejamos de la honra, de lo que Dios dice, de lo que la Biblia dice de la honra, nos estamos olvidando de la gloria de Dios. Lo vuelvo a explicar. Gloria en la Biblia viene del hebreo kabod, y kabod en el original significa gloria. Cuando uno deshonra, pisotea la gloria. Cuando uno ya no tiene honra o no honra a otras personas, uno lo que está haciendo es alejarse de la gloria del Señor. Los sinónimos de honra son respeto, estima, gloria, admiración. Y cuando usted y yo vamos a las Sagradas Escrituras, en la Biblia se hace mención en diferentes pasajes la honra como principios de bendición, la honra como principios de
que Dios vierta o vacíe su gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Con toda razón en la Escritura dice: yo honro a los que me honran. Dios sabe bendecir, pero Dios bendice a los que le honran. La Biblia habla mucho respecto a la honra, es decir, la honra no es un sermón pastoral. La honra es un mensaje cristocéntrico, bíblico, porque es la palabra la que nos alinea, la que nos alimenta, la que nos vivifica, la que nos hace sentir que hay honras que a lo largo de nuestra existencia terrenal hemos olvidado. Pero la honra es bíblica. El Señor dice: honra al Señor con tus bienes, honra a tus padres para que tus días se alarguen. El hablar de la honra es hablar de un tema bíblico. Cuando tú siembras honra, tú cosechas honra. Cuando tú siembras honra, tú cosechas honra. El que siembra honra recibe honra. El que da honra, el que da admiración, respeto, el que da honor, eso es lo que recibe. Porque una de las maneras bíblicas de honrar tiene una implicación en el sinónimo de obedecer. Y viene a mi mente lo que sucede en la Biblia cuando Jesús está en la tierra, cuando aquel verbo se hace carne, cuando todo lo invisible toma visibilidad, cuando todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento era invisible. La gloria de Dios en el Antiguo Testamento era invisible. El poder de Dios en el Edén era su voz. El poder de Dios en el arca del pacto o en el tabernáculo de reunión era su voz. El poder de Dios en el templo de Salomón era su voz. Pero llegó un momento en que la gente no quería obedecer ni honrar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Hubo un plan en el cielo para que lo invisible tomara visibilidad. Porque si los seres humanos no querían honrar la voz del Eterno, probablemente viéndolo hecho carne, siendo como ellos, quizás entenderían el poder de la honra. Y es allí donde viene Juan capítulo 1 a comenzar a decir: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su honra con nosotros. Él nos honró con su presencia. Pero el asunto es que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. El problema más grande de la humanidad está en que recibes honra, tienes que dar honra. Cosechas honra, recibes honra. Y es muy complicado cuando nosotros no logramos entender que la honra entonces tiene que ver con obedecer. Es allí en el Nuevo Testamento donde el verbo se hace carne y cuando habita entre nosotros comienza a trabajar con esta palabra con sus más allegados, con sus discípulos. Y en una de esas de tanto caminar había un pescador llamado Pedro, quien había estado tirando la red toda la noche y no había pescado nada. Y Jesús viene y le da una palabra y le dice: ahora lanza la red para aquel lado. Pedro pudo haber dicho: ¿y quién es este para darme una orden, una indicación, si él es carpintero? Él no es pescador. Pero cuando tú das honra, porque la honra es obediencia, cuando tú das honra, ¿qué cosechas? Honra. Y aquel hombre pudo haber dicho, ese mochorejas o el futuro mochorejas, pudo haber dicho: tú eres trabajador de madera, de tablas,
Yo soy trabajador de redes, soy pescador, pero por tu palabra yo voy a tirar la red. Y es allí donde vemos en la Biblia cómo aquel experto pescador tuvo que obedecer a Jesús. Y la obediencia lo llevó a la recompensa. Diga conmigo, la obediencia nos lleva a la recompensa. El gran problema es que todos queremos recompensas, pero no queremos obediencia. Queremos bendiciones bien grandes, pero no queremos sacrificio grande. Queremos recibir honra, pero no damos honra. Así es que este hombre honró la palabra. Y cuando tú honras la palabra te honra a ti. De tal manera que en los minutos que me restan, yo quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Las 3 honras olvidadas. Acompáñeme entonces a que a la luz de la Biblia yo le voy a llevar al menos por 3 tipos de honras que en los últimos tiempos como iglesia, como creyentes, hemos olvidado. Número 1, diga conmigo, la honra a Dios. Una vez más, diga conmigo, la honra a Dios. Me encanta lo que la Biblia dice. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Una de las honras más olvidadas en los últimos tiempos es aprender a honrar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Porque quien inicia teniendo una vida como creyentes, honrando y temiendo a Dios, el que teme a Dios, el que logra honrar a Dios, logrará honrar a quien sea. Pero el que no tiene la capacidad de honrar a Dios, de deleitarse en sus mandamientos, le va a costar honrar a otras personas. El texto bíblico dice: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Y luego la Biblia da recompensas para quienes honran a Dios. La primera de ellas, el texto dice: sus hijos tendrán poder en la tierra. Sus hijos serán bendecidos con rectitud. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos sean poderosos en la tierra? ¿Cuántos de nosotros no queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros? Al menos esa es nuestra oración como padres. Un servidor y mi esposa todos los días estamos pidiéndole a Dios que guarde a nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos brillen, sobresalgan. Mis hijos son buenos estudiantes. Bueno, ¿qué puedo decir yo, papá Cuervo? Son buenos estudiantes. Son exquisitos beisbolistas. Y cuando digo exquisitos, digo exquisitos. Dios les ha dado una gracia especial para representar a nuestro estado en torneos estatales, en torneos nacionales. Y ahí han estado nuestros hijos. Los 3 más grandecitos juegan al béisbol, se quieren dedicar a eso. Bueno, yo les tengo que enseñar que honren a Dios en los lugares a donde Dios los lleve. Que Cristo sea el centro de lo que ellos hagan, a donde Dios vayan. Y ellos van, y ellos honran al Señor. Van a un estado, van a otro lugar, honran a Dios, comparten a Jesús. Pero la manera en que nuestros hijos sean poderosos en la tierra y bendecidos en la tierra es que nosotros honremos al Señor. Si yo honro a Dios, esa honra que ya se olvidó. A muchos nos cuesta tanto honrar a Dios. No solamente mis hijos van a tener poder en la tierra. Es tiempo de que nuestros hijos tomen las riendas de un gobierno. La iglesia no tiene que estar peleada con la política. Es tiempo de que de las filas de nuestras iglesias salgan gobernadores, presidentes, que con el temor a la palabra gobiernen con rectitud. La Biblia dice: cuando tú me honras, tus hijos serán poderosos en la tierra, tus hijos serán bendecidos con rectitud.
Lo segundo que pasa cuando tú honras a Dios, dice la palabra del Señor, tu casa rebosará de bienes y de riquezas. No es un mensaje de la prosperidad y la confesión positiva. Es el resultado de honrar a Dios. Porque las tres honras olvidadas, una de ellas tiene que ver con ya no honrar a Dios. Y a veces nosotros queremos, Señor, bendíceme, dame, que me den contratos este 2024. Señor, que me caigan muchas horas, que me aumenten el pago. Señor, que este negocio prospere, que estas inversiones que acabo de hacer lleguen a sus más altos niveles. La pregunta es, ¿estás honrando a Dios? Cuando tú honras a Dios, el texto dice, su casa rebosará de bienes y de riqueza. Pero también dice la palabra que cuando uno honra a Dios, su justicia permanecerá para siempre. Aunque contigo sean injustos, Dios siempre será justo contigo. Aunque otros te paguen mal, Dios peleará por ti. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Cuando tú honras a Dios, Dios será bueno contigo. Cuando tú honras a Dios, Dios será justo contigo. Cuando tú honras a Dios, Dios será compasivo contigo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de honrar a Dios? De las tres honras olvidadas, no olvide, estamos en la primera. Honrar a Dios se nos ha olvidado. Pero cuando yo honro al Señor hay beneficios. Y cuando yo me dedico a honrar al Señor, uno de los beneficios de honrar a Dios es que honrar a Dios me trae gozo. Diga conmigo, honrar a Dios me trae gozo. ¿Y qué es gozo? En el griego gozo significa chara. Es una alegría que no cambia a través de las circunstancias. El chahara de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios, que aunque vengan pruebas, problemas, enfermedades, circunstancias adversas, el gozo del Señor mi fortaleza es. Por eso la Biblia dice, yo honro a los que me honran, les doy gozo a los que me honran. Honrar a Dios entonces nos trae gozo. Segundo beneficio de honrar a Dios. Honrar a Dios nos posiciona. Dios nunca va a tener en último lugar ni en penúltimo lugar a los que tienen a Dios en primer lugar. Cuando yo honro a Dios, Dios me posiciona. Cuando yo honro a Dios, Dios me pone en el lugar correcto. Cuando yo honro a Dios, Dios se encarga de todos mis asuntos. Yo no tengo que hacer ninguna circo, maroma y teatro para llamar la atención de mi jefe en el trabajo. Yo no tengo que hacer un montón de mentiras en los papeles que voy a enviar por correo para a ver si así pega la cotización. Yo no tengo que echar mentiras ni endulzarle el oído a otros para que crean mi supuesta verdad. Cuando yo honro a Dios, Dios me posiciona. Dios me pone en el lugar correcto, en el lugar indicado. Cuando yo honro a Dios, Dios me honra, Dios me posiciona, Dios pelea por mí. Si usted quiere ser bendecido, necesita volver a la primera honra que muchos hemos olvidado, honrar a Dios. Y por último, en la primera honra olvidada, honrar a Dios provoca que el diablo huya, que el diablo corra, que el diablo se vaya. Ese miserable vino para matar, para hurtar y destruir, pero Dios vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Ese miserable vino para tratar de matarte, de matarnos. Ese miserable vino para tratar de quebrar, de destruir. Pero Dios vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Todos los planes del miserable diablo, que el Señor lo reprenda, no van a prosperar.
Porque cuando tú honras a Dios, el diablo tiene que huir por el poder de la palabra. Así es que mire lo que dice la Biblia. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo su palabra. Muchos queremos entender todo lo que la Biblia dice. Más que entenderla, hay que obedecerla. Honren a Dios para que sus hijos tengan poder en la tierra. Honren a Dios para que sean bendecidos. Honren a Dios para que sus casas rebosen de bienes y de riquezas. Honren a Dios para que la justicia del Señor sea con ustedes. Honren a Dios para que la luz de Cristo brille en las tinieblas. Honren a Dios porque Dios será justo, bueno y compasivo con ustedes. Honren a Dios porque la honra nos trae gozo. Honren a Dios porque la honra nos posiciona. Honren a Dios porque la honra hace que el diablo huya. La primer honra olvidada, la honra a Dios. Cuando hablamos de honrar al Señor, muchas veces se nos olvida, y he escuchado a tantas personas decir: es que lo que yo tengo es por mis propias fuerzas. Habemos muchos que en la misma iglesia somos bien ingratos. Habemos muchos que no hemos aprendido a ser fieles a Dios. Habemos muchos que somos como los que van a la pulga a vender, solamente pagan cuota como si fuera piso. Y por más de que Dios los bendice, ellos no honran a Dios con sus bienes, no son fieles con su décima parte. Y se pescan de aquel texto que dice: cada quien dé lo que propuso en su corazón. Versión Reina Sandoval: cada quien dé lo que le da la gana. Y muchas veces nosotros somos así. Le traemos a Dios lo que nosotros creemos conveniente. A Dios no le sirve nada de mi dinero, a Dios nada, a mí me costó con el sudor de mi frente. No, la primera honra olvidada es honrar a Dios con tus bienes, honrar a Dios con tu vida, honrar a Dios con tu alma, con tu corazón, con tu cuerpo, honrar a Dios con la pureza de tus pensamientos, porque la Biblia dice que cuando tú cosechas honra, tú recibes honra. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Les dije que no iban a hacer muchos gritos, ¿verdad? Diga conmigo: la segunda honra olvidada. Una vez más, diga conmigo: la segunda honra olvidada. Ahora diga conmigo: honra a tu iglesia. Wow. A lo largo de los años, no tengo mucho tiempo pastoreando, apenas son 12, pero he aprendido que una de las segundas honras más olvidadas en un creyente es honrar su casa, honrar su iglesia. Cuando nosotros honramos nuestra iglesia, tiene que haber beneficios. Cuando yo honro la casa que me da de comer, la casa que me alimenta, tiene que haber beneficios para mí como creyente. Porque la honra, dígale al que está a su lado: si honras tu iglesia, te da identidad. Una vez más, dígale: si honras tu iglesia, te da identidad. Yo oro a Dios para que este sermón venga a ser un parteaguas en esta iglesia. Yo honro al Señor para que este sea uno de los sermones más poderosos recordados por muchos años en este lugar. Cuando yo honro mi iglesia, una de las honras más olvidadas en la Biblia, cuando yo honro mi iglesia me da identidad. A ver, pastor Sandoval, dígamelo con la Biblia. Si alguien honró su iglesia, pastor, hermanos, si alguien supo honrar su casa que lo alimentaba, fue Jesús. La Biblia dice que mientras él llegaba a la sinagoga, él asistía en la sinagoga, participaba en la sinagoga, predicaba en la sinagoga, cooperaba en la sinagoga, convivía en la sinagoga. Eso lo hacía en Nazaret, porque la iglesia nos da identidad. La sinagoga en el tiempo bíblico era el lugar de reunión donde se leía la palabra, donde uno se congregaba y escuchaba lo que la ley de Moisés decía y el cumplimiento o de los profetas que se leía de lo que iba a venir en futuros tiempos. Cuando yo honro mi casa, esta casa nos da identidad.
¿Saben dónde fue donde Jesús se dio a conocer como Mesías? En su iglesia. Porque mientras él leía lo que dice el profeta Isaías, y él me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a dar sanidad a los oprimidos en su corazón, a darle vista a los ciegos. Y dice que mientras leía lo del profeta Isaías, dice que él enrolló el libro, lo entregó y se sentó. Y eso de sentarse, déjeme y se lo explico. En la sinagoga, a mí Dios me dio la oportunidad de estar hace 3 años en esa sinagoga, o lo que queda de las ruinas de esa sinagoga, ahora reconstruida. Pero ellos tienen un simbolismo, tienen una silla. Esa silla es una silla que tienen en un lugar de honor, porque los judíos todavía piensan que el Mesías, ellos no ha llegado para ellos. Ellos lo querían ver como rey y llegó como el hijo de un carpintero, naciendo en un pesebre. Esa silla la están guardando para que cuando venga el Mesías los visite en la sinagoga y se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, y que él pueda sentarse en esa silla. Ellos están esperando el cumplimiento de una profecía sin saber que la profecía ya se cumplió. Cuando Jesús estaba en la tierra, él vino a su iglesia, honró su casa, participaba de la iglesia le dio identidad, y en la iglesia fue donde se reveló como el Mesías. Por eso la Biblia dice: y mientras terminó de leer, se sentó, como diciendo: de quien yo acabo de leer, yo soy la profecía cumplida. Alabado sea su nombre. Cuando yo honro mi iglesia me da identidad. Jesucristo honró su iglesia. Jesucristo allí en su iglesia cumplía con sus obligaciones. ¿Usted cumple con las suyas? Jesucristo andaba sanando. Todos los días andaba, como dicen en mi rancho, del tingo al tango, de aquí para allá, viajando por todos lados, sanando enfermos, libertando a los endemoniados. Pero ¿saben qué hacía el sábado? Porque era la costumbre judía. ¿Saben qué hacía el sábado? ¿Cómo? Se congregaba. Qué lindo es que usted y yo aprendamos a honrar nuestra iglesia. Qué lindo sería que usted y yo aprendamos a honrar la casa que nos alimenta. Qué lindo sería que para ustedes su domingo no sea negociable. Diga conmigo: mi domingo de aquí en adelante no es negociable. A ver, dígalo más fuerte sin temor a morderse la lengua. Diga conmigo: de aquí en adelante mi domingo no es negociable. Dígale al que está a su lado: vieja, ¿estás escuchando lo que está diciendo el pastor? Lo dice la palabra. Dígale a sus hijos: nuestro domingo no es negociable. Nuestro domingo no lo cambiamos por una fiesta. Nuestro domingo no lo cambiamos por ir a la pulga, por ir al mall. Nuestro domingo no lo cambiamos para ir a un festejo. Nuestro domingo no lo cambiamos para irnos a pasear. Nuestro domingo no lo cambiamos para irnos en la mañana al cine. Nuestro domingo no lo cambiamos para irnos a desayunar a un nuevo restaurante que acaban de abrir. Nuestro domingo no lo cambiamos para quedarnos viendo una película en casa. Nuestro domingo no lo cambiamos para andar podando la yarda. Nuestro domingo no lo cambiamos por reparar la casa. Nuestro domingo no. ¿Alguien entiende lo que hablo? La segunda honra olvidada es honrar la casa, honrar a la iglesia. Porque si alguien nos enseñó el poder de congregarse, fue Jesús. Hermanos, para ustedes tiene que ser un celo santo estar en la casa de Dios. Para ustedes tiene que ser una desesperación que llegue el día del Señor y llegar antes de las 9 de la mañana, estar listos para escuchar la voz de Dios. Se tienen que desesperar, levantarse con gozo, con ánimo, con alegría. Dios nos ha bendecido con 4 hijos, a mi esposa y a mí. Y para nosotros llegar el domingo a tiempo a la iglesia es un reto. Yo le digo a los hermanos de la iglesia: yo no entiendo a aquellos que ya están solos y llegan tarde, o aquel que está soltero y llega tarde, o aquel que no podía tener hijos y ahora Dios le dio uno y ese hijo es pretexto para venir al templo. Ahí está mi esposa de testiga que no miento.
desde las 6:00 de la mañana, bañando al mayor, bañando al segundo, bañando al tercero, bañando al cuarto y bañándome a mí. A cambiarlos a todos, a preparar ropa, a preparar el ambiente. Si los chiquititos van a desayunar, los que vamos a ayunar, ayunamos, a preparar la troca, a preparar todo lo que se tenga que preparar, llegar a la iglesia y estar a tiempo, listos para adorar a Dios. Que nuestros hijos sepan que hay una honra que no debemos de descuidar: honrar la casa. Porque cuando tú honras la casa te honra a ti, porque la casa te da identidad. Pero ¿qué sucede con nuestros hijos? Le pongo un ejemplo antes de cerrar la segunda honra. Si en tu casa algún hijo deshonra la casa, ¿a poco tú lo gritas a los cuatro vientos? Si en tu casa alguien sale mal, se equivoca, tiene un error, ¿a poco tú andas en Facebook publicando y gritando y todo? Que todo el mundo se entere que mi hijo salió mal, que mi hijo falló, que mi hijo lo anda persiguiendo la policía, que todo el mundo se entere que mi hija salió así y así, que mi hijo, que todo el mundo se entere que el hijo que me tocó es un miserable, que todo. ¿Usted hace eso cuando un hijo de su casa se equivoca? ¿Y por qué nosotros sí deshonramos esta casa? ¿Y por qué nosotros sí podemos pisotear la casa de Dios? ¿Por qué nosotros sí podemos injuriar la casa de Dios? ¿Por qué nosotros sí podemos hacer cosas indebidas en la casa de Dios? ¿Por qué nosotros sí podemos llegar tarde a la casa de Dios? ¿Por qué nosotros, si en la empresa nos dan una tarjeta para checar y vamos, pero como alma que lleva el arrebatamiento, a todo lo que da para llegar temprano? ¿Por qué no vienen así a la iglesia? ¿Por qué si en la empresa nos están pidiendo tal uniforme, tal cosa, tal manera, por qué a la casa la deshonramos y vamos como nos da la gana, como si fuéramos a la playa, cuando es la casa del Señor? ¿Por qué si allá con mis hijos nos piden una colegiatura y somos exactos y perfectos para cumplir con lo que nos pide el gobierno, con lo que nos pide el Estado y con lo que nos piden nuestros hijos en su escuela? ¿Y por qué con lo que nos pide Dios en su casa nosotros remilgamos, nos enojamos, criticamos, difamamos, injuriamos, mentimos? La segunda honra tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué entonces, si cuando nuestros hijos se equivocan nosotros no lo gritamos a los cuatro vientos, entonces por qué nos gusta hablar mal de la iglesia que tanta comida nos da la palabra? Este es un santo lugar que por mucho tiempo nos ha alimentado. El lugar que yo pastoreo tiene 52 años de fundación. Y nos quedan como 4 o 5 hermanitos que iniciaron, que fundaron la iglesia. Y yo aprendo tanto de ellos, porque ellos me han enseñado tanto a mí. Me han enseñado que esa casa se honra, que es la casa de Dios y se respeta, porque esa casa nos da identidad. Y una de ellas, de las que no tengo temor a hablar así en público, la hermana Chela, una viejecita linda, es tremendita pero linda. Muchas veces se le ha querido meter el enemigo por muchos lados y ella dice: no, mi Betel es mi Betel, es mi casa, amo mi casa, muero por mi casa, lucho por la casa, amo la iglesia, amo mis hermanos en la fe. Eso es honrar la iglesia. Honrar la iglesia es que aunque uno de nuestros hijos se equivoque, nosotros no lo gritaremos a los cuatro vientos. Eso significa que cuando alguien en la iglesia tiene algún error, alguna equivocación, algún problema, todos lo vamos a ayudar, lo vamos a cuidar. La segunda honra tiene que ver con cuidar la casa. Me encantaría algún día conocer la casa de todos ustedes. No me daría el tiempo y quizás no podría, pero yo les aseguro que la casa de alguno de ustedes está mucho mejor que las instalaciones de la iglesia, sin temor a equivocarme. Yo les aseguro que ustedes han invertido de lo mejor,
o si tienen una casa o van a sacar una casa o Dios les dio una casa, están buscando que la casa sea lo mejor que pueda. Y cada año intentan meterle algo, hacerle algo y remodelarle algo porque es su casa. ¿Y la casa de Dios? Si una sola familia puede hacer milagros para una sola casa con mucho sacrificio, que no pudiéramos hacer 30, 40, 50 familias para la casa de Dios. Diga amén o diga ouch. Es pan, cómaselo, no son piedras. Disfrútelo. Diga conmigo las 3 honras olvidadas. Y quiero terminar con la tercera honra. Diga conmigo, por favor. La primera honra olvidada, honrar a Dios. La segunda honra olvidada, honrar a la iglesia. Y la tercera honra olvidada, diga conmigo, honrar a tus pastores. ¿Cuánto nos cuesta honrar a nuestros pastores? Yo soy pastor. Y cuando yo llegué a la iglesia a pastorear, a predicar, yo no llegué con el hambre o con las ganas de que la gente me amara. Yo llegué con las ganas de que la gente me respete y punto. Yo soy de la idea de que yo no tengo que exigirles amor a mis hijos. Yo soy de la idea que mis hijos me tienen que respetar. Si me aman es ganancia. Es bronca de mis hijos si me aman o no me aman. Es asunto de ellos. Yo no les enseño a mis hijos que me amen. Yo tengo que enseñarles que me respeten. Mi trabajo es amarlos, el suyo respetarlos, respetarme. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Alguien ayúdeme a entender, por favor, lo que es el poder de la palabra que estoy dando. Yo a mis hijos les enseño y les doy amor. Es mi obligación. Pero yo a ellos les enseño que ellos me respeten. Si ellos me aman, es su opción, es su bronca. Mi responsabilidad es amarlos. Su trabajo es respetarme. Hola. Hola. No se me vaya, aquí están. Nuestro trabajo como pastores es amar al rebaño. Amarlos por sobre todas las cosas. Darles amor. No podemos hacer otra cosa más que amar, más que bendecir, más que soltar una palabra de bendición. Dios bendice a tu pueblo. Pero su trabajo es respetar. Su trabajo es honrar. Ya si me aman como iglesia, ya sería un lujo para mí como pastor, porque yo no vine aquí a que me amen. Yo vine a que me respeten y a que me honren, a que escuchen mi sermón. Pero ya si alguien en el camino me ama, se encariña conmigo, pues gloria a Dios. No vine a eso. No sé si me explico. Mi trabajo como pastor es amar, dar la palabra, compartir el mensaje. Tu trabajo es honrar. Tu trabajo es respetar. Y la tercera honra olvidada, por eso les dije, es una palabra que casi no se predica en ningún lugar. Porque cómo cuesta hablar desde las entrañas un sermón así. Las 3 honras olvidadas. Si lo están grabando, me gustaría que me lo pasen para publicarlo en el grupo, en la página. Cuando yo honro a mis pastores, honrar a mis pastores, diga conmigo, me da victoria. Una vez más, diga conmigo, si yo honro a mis pastores, me trae victoria. Diga conmigo, si mis pastores están bien, yo también estaré bien. Ojo, escuche, si mis pastores están bien, yo también estaré bien. ¿Lo quiere con la Biblia? Le doy la Biblia. La palabra del Señor habla sobre un hombre llamado Moisés, que mientras Moisés estaba bien, ¿qué sucedía con el pueblo? El pueblo estaba bien, ganaban. Pero cuando a Moisés se le cansaban las manos, el pueblo perecía. Pero bendita la gloria de Dios cuando hay hombres y mujeres en la iglesia que saben levantar las manos de los que se cansan. Bendita la gloria de Dios de aquellos que saben levantar las manos y decir: tranquilos, todo estará bien. Tranquilos, Dios está con nosotros.
En segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8, habla una historia impresionante. En la historia de la tsunamita y del profeta. La Biblia dice que todos los días pasaba un profeta del Señor y pasaba por Sunem. Y mientras pasaba por ese lugar, había una mujer que observaba que el profeta de Dios pasaba por su casa. Y le llama la atención que después de tanto tiempo aquel hombre estar pasando por ese lugar, aquella mujer comienza a conversar con el siervo de Dios. Y se da cuenta de que ese hombre era un hombre de Dios, que tenía características de Dios, cualidades de Dios, amaba la palabra de Dios. Y dice que comenzó a hablar con su esposo. ¿Conoce usted la Biblia, la historia? Comenzó, ¿me ayudas, amor, por favor? Comenzó a hablar con su esposo y le dijo, hagamos algo. Hagamos algo. ¿Por qué no me das chance de que construyamos un pequeño cuartito para este hombre? Yo veo que pasa bien bofeado, bien cansado. Y va y predica por todos lados y lleva la palabra. Cruza por aquí, cruza por allá. Y yo me he dado cuenta que ese hombre es un hombre de Dios. Qué lindo es cuando tenemos un esposo o una esposa que saben discernir como nosotros discernimos. ¿Alguien entienda lo que estoy diciendo? Qué lindo es cuando tenemos un esposo o una esposa que saben discernir cuando algo es de Dios. Porque vemos muchos que nada más somos seguidores, pero no somos gente que discierne, que razone. Hay muchos que nada más uno dice esto y todos, ¿qué dijo? Que esto, bueno, es esto. Alguien diga conmigo, ouch. Y aquel hombre le dijo, a ver vieja, a ver mujer, cuéntame, ¿cómo que ese hombre que pasa por aquí es hombre de Dios? Y le comienza a decir, es un hombre del Señor por esto y por esto y por esto. Ayúdame, vamos a honrar al siervo de Dios. Vamos a construir un cuartito. Y cuando construyen ese cuarto hay 4 cosas que a mí me llaman la atención, que pusieron en esa casa, en ese cuarto, que no deberían de faltar. Diga conmigo, cama, mesa, silla, lámpara. Los 4 significados de los 4 elementos que la mujer puso en el cuarto que le hicieron al siervo de Dios. La cama significa descanso. La mesa significa alimento. La silla significa honor. Y la lámpara significa visión. ¿Te acuerdas cuando Jesús se sentó? Él estaba diciendo, la palabra se cumplió. Honor, la gloria llegó. Cuando la mujer termina de construir el cuartito con su marido, ponen cama, mesa, silla, lámpara, descanso, alimento, honor, visión. Y cuando vuelve a pasar el hombre del Señor, sale la mujer y sale el hombre. ¡Ey! ¡Ven! Ahora entiendo que el que pasa por mi casa, varón santo de Dios es. Ven, ven, mira lo que te hemos hecho nuestra familia, para que cuando andes predicando la palabra llegues a este cuartito. Y hay 4 cosas que a ti no te van a faltar. No es el lujo andando. ¿Qué hubiera dado el profeta por dormir en una cama como la que yo dormí estos días acá? ¿Dónde me quedé? Holiday Inn. Antes dormía en camas de carrizo allá por el sur de Chihuahua y el sur de San Luis Potosí, en la Huasteca. He dormido en camiones. He viajado 7, 8 horas caminando para llegar a una sierra allá en Tamazunchale, sierra de San Luis Potosí, para predicar. He pasado ríos, arroyos. Me ha tocado viajar en avión, en todo. Y qué lindo es poder llegar a momentos de decir, Señor, en todo y para todo estoy enseñado. Pero dormir en Holiday Inn es Holiday Inn. Ahora, si alguien dice, ¿hay algo mejor que Holiday Inn? Pues páguese una noche y dígame cuándo vengo. Cuatro cosas que le pasaron a ese hombre: cama, mesa, silla, lámpara, descanso, alimento, honor, visión. La mujer se preocupó por lo básico para que el hombre de Dios estuviera bien.
Pero ¿saben que cuando uno da honra, qué recibes? No te escucho. Cuando tú das honra, ¿qué recibes? Honra. La palabra del Señor dice que ese hombre hizo algo especial por esa familia. ¿Qué sucedió en esa familia? ¿No lo escuchó? Ayúdeme. ¿Y luego qué pasó con ese hijo? Diga conmigo, el poder de la honra. Segunda parte del sermón, que algún día pudiera predicar, o se los mando, se los comparto. Una cosa es la honra. Tú das honra y recibes. Hermano, lo que estoy hablando tiene una profundidad de Dios y de palabra que solamente el que sabe lo que está escuchando lo está atesorando en el alma y en el corazón. Escuche, cuando tú das honra, recibes honra. ¿Qué estaba sucediendo en ese texto bíblico? Y estoy por cerrar el mensaje, 10 con 30 minutos. Esa familia dio honra y recibieron honra. El profeta cumplió. Pero pasa el tiempo y ese muchacho se muere. Y alguien le avisa al profeta: el niño murió. ¿Y yo qué? ¿Me dan honra? Pago con honra. Pero hay alguien que le habla del corazón, el poder del Señor, y dice: es que hay algo más allá de la honra. Hay algo que se llama el poder de la honra. El poder de la honra te hace ir a la segunda milla. El poder de la honra te hace caminar un paso más, una milla más. El poder de la honra es tan grande porque ahora el siervo de Dios viene y ahora ora y el muchacho muerto resucita. Ese es el poder de la honra. Cuando yo honro a mis pastores, cuando yo me preocupo por los elementos más indispensables de la vida de mis pastores, cosecho honra, recibo honra. Pero cuando vengan temporadas difíciles, entra el poder de la honra. De tanto que he aprendido a honrar a mis pastores. Ya no estoy hablando de Dios, de la iglesia, estoy concentrado en el tercer y último punto. Cuando yo honro a mis pastores, Dios me honra a mí. Ojo, yo no les pido que me amen. Yo les pido que me respeten. Mi trabajo es darles. ¿Tu trabajo? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el trato. Ese es el trato. Pero en ese trato hay cláusulas de bendición y de maldición. ¿Sabes cuáles son las de bendición? Tú das honra, recibes honra. Pero tú deshonras, ¿y qué es lo que sucede? La Biblia dice: cuidado cuando alguien levanta una mano en contra de sus siervos. No lo digo yo. ¿Quieres ver cómo concluyo en este sermón que Dios puso en mi corazón? Hablar de la honra es muy importante. Les he hablado de las 3 honras más olvidadas en la Biblia: honrar a Dios, honrar a la iglesia y honrar a mis pastores. Pero hay algo muy grave que sucede cuando no aprendemos a honrar. Y aquí quiero que ponga toda la atención que pueda poner, por favor. Regáleme estos últimos 5 minutos y estoy exagerando. Escuche. Cuidado con lo que voy a decir y con lo que voy a concluir. Escuche. La Biblia registra una historia impresionante. Una historia de un profeta del que les he hablado, de Eliseo. Los llevo al contexto bíblico para que logren entender la parte de lo que estoy predicando. Había una bronca muy grande entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios y el ejército enemigo, el ejército sirio. Tanto así que era tan fuerte el poder sirio que en cualquier momento iban a devastar la nación de Israel. Escuche, ponga toda la atención, por favor. De tal manera que ya estaba
una sentencia de muerte para la nación de Israel. Los sirios enemistados con los israelitas y una catástrofe se avecinaba pronto. Pero algo sucede. Allá está el profeta de Dios y de pronto le llega un mensaje, un telegrama, y van y le dicen: hay un general del ejército sirio que se llama, ¿cómo? No le escucho. Naamán. ¿De dónde? De Siria. Y él tiene un problema, Señor, le dicen al profeta. ¿Cuál es el problema de ese hombre? ¿Cómo? Está leproso y va a morir. Pero manda a decir que si tú puedes recibirlo y puedes hacer oración. Ha llegado tan allá el don que Dios te ha dado de amar al necesitado, que Él sabe que si tú oras por él, él va a ser sano de su lepra. ¿Y qué sucede con el profeta? ¿Cómo? Ayúdeme, usted es amante de la Biblia, ayúdeme. Esta es una prédica fuera de serie, en el sentido de que todos participamos, todos hablamos, estamos comiendo Biblia. ¿Qué sucede con Eliseo? No va. Le da una orden. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Exacto. Es correcto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: echa la red para allá? Diga conmigo: el poder de la honra. El experto soy yo, pero yo obedezco la indicación que me estás dando. Ese es el poder de la honra. Lo que el hombre debía de hacer es nada más obedecer el poder de la honra que el profeta le estaba dando. Pero ¿qué hizo Naamán? No sabe quién soy yo. Si yo muevo un dedo, destrozo todo, porque soy el jefe del ejército de los sirios. ¿Quién es este para que me mande al peor río a sumergirme? ¿No hay mejores ríos en Israel que este? Y alguien viene con sus 5 sentidos y con cabalidad y le dice: hey, tenkirisi, tranquilo. ¿Qué más te da? Dijo el otro, el que quería hablar inglés: kikiriki, iba a decir tenkirisi. Oye, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? No, pues sí. Obedece a la honra que te está dando el siervo del Señor. Nada más, obedece. No, pero es que mira otros ríos y yo tengo poder para ir a una alberca y para que me rente. Obedece. Y a cuentas gotas y a regañadientes y a lo que usted quiera, va y se sumerge en el Jordán. Y cuando él se levanta por la 7ª vez, ¿qué sucede con ese hombre llamado Naamán? Es limpio. Escuche cómo concluyo este mensaje. Le va a volar su cabeza por completo. Escuche. Escuche. Oro a Dios que este mensaje sea recordado por años en este lugar. Oro al Señor que así sea, en el nombre de Jesús. Oro al Señor que este mensaje traiga frutos poderosos a partir de hoy, en el nombre de Cristo. Cuando Naamán recibe su sanidad, va corriendo con el profeta. ¿Y qué le dice Naamán al profeta? ¿Cómo? ¿Cuánto te debo? Pídeme lo que quieras. Wow, qué oportunidad. Para muchos, si fuéramos abusadores del don que Dios nos ha dado, y si de pronto alguien me dice: Pastor Sandoval, usted me oró y Dios lo usó y un milagro, ¿qué quiere? Andan muchos vividores por ahí, tenga cuidado. Hola. Andan muchos con apariencia de piedad, pero que son lobos rapaces, que el Señor los reprenda. Muchos que andan por ahí con apariencia de piedad, pues lo que usted quiera sembrar, siervita. Lo que usted quiera, no me caería nada mal un carro así, una troca así. No me caería nada mal que usted suelte unos $5,000, unos 10,000 y siémbrele, dele, a ver cuánto le iba a costar esa operación,
¿Cuánto le iba a salir ese tumor, ese cáncer? ¿Cuánto le iba a salir ese niño, esa niña? Y Dios se lo dio. Pues suéltele. Pregunto, ¿andan gentes así en la calle por ahí? Diga conmigo, la gracia no se vende. La gracia es de Dios y Él la da a quien quiere. ¿Y qué hizo el profeta entonces cuando Naamán le dice, ¿qué quieres? El profeta dijo, nada. Escuche bien, porque esto va a reventar nuestros tímpanos, y yo creo en el Señor que va a ser lo más poderoso de todo el mensaje de las 3 honras olvidadas. Bueno, no quieres nada, no te doy nada, pero me voy con un agradecimiento, y ahorita le voy a explicar cuál iba a ser. Y Naamán se va con toda su corte, y cuando se van, en un lado de Eliseo había alguien que siempre había estado con él. Era de su círculo íntimo, era de él. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Sí, de Giesi. Y Giesi dijo, si mi señor no quiere nada, yo sí. Y empieza en lo oscurito a hacer su plan. Empieza de lejos a hacer lo suyo. Y planifica y dice, es tiempo. Y se va por otro camino y encuentra a Naamán, al jefe del ejército sirio. Y cuando llega con él, llega presentándose con una carta de presentación que no era la de él. Llega diciendo, mi siervo, el profeta Eliseo, me mandó. Yo soy de las personas que dice, pastor, esta es una frase muy mía y se la regalo a todos. Yo soy una persona que dice, cuando alguien te cuente algo mío, si tú lo escuchaste de mí, es cierto. Si no, mentira del diablo. Y Giesi llegó con una mentira del diablo y dijo, mi siervo el profeta me mandó. Qué tremendo es usar al profeta para decirle cosas a otros que el profeta no dijo. Y cuando llega dijo, a ver, qué es que nos llegó gente, y si tú nos dieras una muda de vestidos, si tú nos dieras unos cuantos dólares, unas cuantas monedas de plata, cuánto oro. ¿Y qué crees que hizo Naamán? Favor con favor. ¿Alguien entienda el poder de la exégesis de este texto bíblico, por favor? Diga conmigo, favor con favor se paga. No sé si está entendiendo esta parte de la palabra. Si alguien está entendiendo desde ya, comience a sentir la gloria del Señor. Escuche una vez más, favor con favor se paga. Aquí está, lo que me pides, te doy. Borrón, ¿cómo? Y cuenta nueva. Lo que me diste con esto, miserable Giesi, que vino a cortar la bendición futura de la nación de Israel. Miserable de aquellos que deshonran la gloria de Dios y quieren tergiversar los planes del Señor. Porque la única puerta de posibilidad para amistar a Israel con Siria, ¿alguien entiende lo que estoy predicando? La única manera de hacer amigo a Siria con Israel era el milagro que Dios había hecho a través de Eliseo para con Naamán. Por eso Eliseo no pidió nada. Pero qué tremendo es que el que estaba al lado de él, a nombre del profeta, fue y dijo lo que el profeta no había dicho. Giesi habló el nombre de Eliseo cuando el profeta no había hablado nada. Giesi cobró favores cuando el profeta no había pedido nada. Giesi deshonró la palabra, pisoteó la unción, abusó de la honra, mintió el nombre del profeta. Dígale al que está a su lado, por favor, cuidado cuando quieres pisotear y deshonrar. Frase con la que voy a cerrar. ¿Cuál fue el costo de deshonrar la palabra? ¿Qué le costó a Giesi? ¿Qué le costó a Giesi?
¿No lo escuchó? ¿Y qué pasó con él? Murió. Yo tengo una frase que va a salir en mi tercer libro. Cuando tú deshonras, y si tú piensas que con el paso de los tiempos y de los años a Dios se le olvidó lo que tú deshonraste, estás bien equivocado. Porque a Dios no se le olvida nada. Nada. Todo lo que tú hagas contra Dios, contra la iglesia y contra sus siervos y contra tus hermanos en la fe, a Dios no se le olvida nada. No está hablando el pastor Daniel Sandoval, estoy hablando todo con la Biblia. Porque la Biblia nos ayuda a no caer en supuestos ni en imaginaciones. La Biblia es la Biblia. Y la vida de Giesi termina con la muerte, con la enfermedad, con el peligro, con la espada, con la desnudez, con la deshonra, con la calamidad para él y para toda su familia. Porque si alguien pensaba que deshonrar era cualquier cosa, no, mis estimados. Cuando uno deshonra, si tú siembras honra, recibes honra. Pero si tú siembras deshonra, cosechas muerte. Las tres honras olvidadas. Señor, te doy gracias.